No sé en qué momento mi trabajo dejó de ser aburrido y empezó a darme miedo, pero todavía me cuesta decirlo en voz alta sin sentir que estoy exagerando. Tengo 35 años, soy guardia de seguridad en un edificio residencial en Santiago de Chile, turno nocturno casi siempre, y durante años pensé que lo peor que podía pasarme era quedarme dormido frente a las cámaras. Ahora estoy escribiendo esto porque ya no puedo seguir fingiendo que no pasó nada. Porque si no lo saco de mi cabeza, siento que voy a terminar dudando de mí mismo. Trabajo en ese edificio desde hace 5 años. No es de lujo, pero tampoco es viejo. Gente de clase media, parejas jóvenes, algunos adultos mayores que llevan ahí desde que lo inauguraron. Yo me sé casi todas las rutinas. Sé quién llega tarde del trabajo, quién discute en el estacionamiento, quién pide delivery todos los viernes. No porque me meta en sus vidas, sino porque paso 12 horas mirando pantallas. Uno termina memorizando movimientos sin querer. Mi vida fuera de ahí es bastante simple. Vivo solo en un departamento chico, estoy separado hace 2 años y no tengo hijos. A veces creo que por eso me aferro tanto a la rutina, porque al menos el turno de noche es predecible. Café a las 3 de la mañana, rondas cada cierto tiempo, revisar accesos, firmar libros. Nada cambia. O eso creía. Decidí contar esto ahora porque hace una semana pasó algo que me dejó sin excusas. Intenté convencerme de que era estrés, falta de sueño, sugestión. Incluso pensé en pedir vacaciones, pero no es tan fácil cuando uno necesita el sueldo. Y lo peor es que si le cuento a mi jefe, probablemente me mire como si estuviera perdiendo la cabeza. Así que prefiero escribirlo acá, como si fuera un desahogo anónimo, porque tal vez alguien haya vivido algo parecido y yo no sea el único que se quedó callado demasiado tiempo. Todo empezó una madrugada cualquiera. Ni siquiera era una fecha especial. Recuerdo que hacía frío, de ese frío húmedo que se mete por debajo del uniforme aunque estés adentro. Eran alrededor de las 3:15 de la mañana. Siempre miro la hora a esa hora, no sé por qué, es como una costumbre absurda. El edificio estaba en silencio total. Ningún ascensor moviéndose, ninguna puerta abriéndose. Solo el zumbido bajo de los monitores y la luz azulada iluminando la sala de control. Estaba tomando café cuando vi a un hombre entrar por la puerta principal. Al principio no sentí nada raro. Gente entra y sale todo el tiempo, incluso de madrugada. Pero algo en mí se tensó. No lo reconocí. Y puede sonar exagerado, pero después de tantos años mirando esas cámaras, yo sé cuando alguien pertenece al edificio y cuando no. No por prejuicio, sino por costumbre. Hay caras que uno ya tiene archivadas en la cabeza. Este hombre no estaba en ningún archivo mental mío. Tenía una chaqueta oscura, jeans, nada llamativo. Caminaba tranquilo, como si supiera exactamente a dónde iba. No miró a la cámara, no dudó, no tocó el citófono. Simplemente cruzó la puerta que se abre con llave magnética. Y ahí fue cuando algo no me cuadró, yo no había escuchado el sonido del acceso activarse. Pensé que tal vez estaba distraído. A veces bajo el volumen para no volverme loco con los pitidos. Retrocedí la grabación. Lo vi entrar otra vez. Claro, nítido. Pero el registro del acceso no marcaba ninguna tarjeta pasada a esa hora. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Nada dramático, solo esa incomodidad que aparece cuando algo no encaja del todo. Me incliné hacia adelante, cambié a la cámara del lobby para verlo dirigirse al ascensor, pero en el siguiente ángulo ya no estaba. Me quedé quieto unos segundos, esperando que apareciera en la cámara contigua. No apareció. Revisé la del pasillo hacia la escalera. Nada. Volví atrás el vídeo cuadro por cuadro. Lo vi cruzar la puerta. Dar 2 pasos. Y después, simplemente ya no estaba en la siguiente toma. Como si el sistema se hubiera saltado algo. Como si alguien hubiera borrado un fragmento invisible. Sé que suena absurdo. Yo mismo me lo repetí esa noche. Pensé en fallas técnicas. Las cámaras a veces tienen pequeños cortes. No sería la primera vez. Pero mientras más revisaba, menos sentido tenía. No había ningún registro de salida. Ningún movimiento en los ascensores. Ninguna puerta abriéndose.
Y lo peor es que cuando terminé de revisar todas las cámaras del edificio, entendí algo que me dejó helado. No había ninguna evidencia de que ese hombre siguiera adentro, ni de que hubiera salido. Me quedé sentado mirando las pantallas durante varios minutos, con el café frío en la mano, intentando decidir si estaba exagerando o si realmente acababa de ver algo que no tenía explicación. En ese momento elegí lo más fácil, convencerme de que había sido un error del sistema. No sabía que esa iba a ser la primera vez que lo vería entrar, y que lo que vendría después me iba a obligar a dejar de buscar excusas. No sabía que esa iba a ser la primera vez que lo vería entrar, y que lo que vendría después me iba a obligar a dejar de buscar excusas. Los días siguientes intenté comportarme como si nada hubiera pasado. Hice mis rondas, saludé a los residentes, firmé los libros de visitas. Incluso me reí con la señora del 402 cuando me reclamó que el ascensor estaba lento. Por fuera todo era normal. Por dentro no tanto. Cada vez que me sentaba frente a los monitores sentía esa pequeña presión en el pecho como cuando uno espera una mala noticia. Revisé las grabaciones varias veces más. Busqué errores en el sistema, cortes de energía, cualquier cosa que explicara ese salto en la imagen. No encontré nada. El registro de acceso seguía limpio. Ninguna tarjeta usada a esa hora. Me repetí que quizá había sido una superposición rara de imágenes. Yo sé que suena a excusa, pero necesitaba que fuera eso. 3 noches después volvió a pasar. Esa vez no estaba distraído. Estaba atento, casi esperando que algo ocurriera. Y ocurrió. Vi movimiento en una cámara que casi nunca muestra nada interesante, el pasillo lateral del subterráneo, donde está una puerta antigua que ya no se usa. Esa puerta lleva años sellada con cadena y candado. Yo mismo la reviso en cada turno porque forma parte del protocolo. En la pantalla lo vi acercarse desde la oscuridad del estacionamiento. El mismo hombre. Estoy seguro de que era el mismo. La misma chaqueta oscura, la misma forma de caminar, sin apuro, sin mirar a ningún lado. Se detuvo frente a la puerta sellada, y la cruzó. No la abrió. No tocó el candado. Simplemente avanzó y su cuerpo atravesó el espacio donde debería estar el metal. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. Me acerqué tanto al monitor que casi choqué con la mesa. Retrocedí el vídeo. Lo vi otra vez. La cadena estaba ahí. El candado también. Y él pasó por en medio como si no existieran. Ahí ya no pude convencerme tan fácil de que era un fallo. Bajé corriendo al subterráneo. No sé ni cómo bajé las escaleras tan rápido. Me temblaban las manos. Cuando llegué la puerta estaba intacta. Toqué la cadena. Fría, firme. El candado cerrado. Todo en su lugar. Me quedé ahí parado varios segundos, escuchando mi propia respiración. Me sentí ridículo. Pensé, estás cansado, estás viendo cosas. Pero al mismo tiempo sabía lo que había visto. Esa noche casi no miré el celular. Me quedé frente a las cámaras como si estuviera esperando que volviera a aparecer. No apareció de nuevo. Pero algo empezó a cambiar después de eso, y no fue inmediato. Fue sutil, casi imperceptible. 2 días más tarde la administración envió un correo informando que el departamento 903 quedaba desocupado por motivos personales. Me llamó la atención porque esa pareja llevaba años ahí. Siempre saludaban, siempre pagaban a tiempo. No recuerdo haber visto un camión de mudanza ni cajas ni nada. Simplemente dejaron de aparecer. No le di demasiada importancia al principio. La gente se muda. Pasa todo el tiempo. Pero esa misma semana el 1201 también quedó vacío. Y después el 304. 3 departamentos en menos de 10 días. Sin avisos previos, sin carteles de arriendo en los balcones. Solo correos breves y fríos. Empecé a hacer algo que nunca había hecho, anotar fechas en una libreta que tengo en el cajón. Fecha en que vi al hombre. Fecha en que se desocupó cada departamento. Lo hice casi como un juego para demostrarme que no había relación. Cuando comparé las fechas sentí un escalofrío real. Coincidían demasiado.
Cada vez que él aparecía en las cámaras, en los días siguientes alguien se iba del edificio. Me quedé mirando esa libreta como si estuviera leyendo algo prohibido. Intenté encontrar errores. Tal vez me estaba sugestionando. Tal vez había visto al hombre más veces de las que realmente pasó. Volví a revisar grabaciones antiguas buscando su figura en otros días. Y ahí fue cuando noté algo que me hizo dudar aún más de mí mismo. Parecía que había estado antes, pero yo no lo había notado. Eso me dio más miedo que cualquier cosa. Pensar que pudo haber estado entrando y saliendo frente a mis ojos sin que yo lo registrara. Empecé a sentirme observado incluso cuando estaba solo en la sala de control. Como si las cámaras no solo mostraran, sino que también me miraran a mí. Sé que suena paranoico. Yo mismo me escucho y me parece exagerado. Pero la sensación estaba ahí. Hubo un momento, una madrugada en particular, en que juraría que vi una sombra moverse en el reflejo del monitor, detrás de mí. Me giré de inmediato y no había nadie. Cerré la puerta con llave. Nunca la cierro por dentro, pero esa noche lo hice. No he contado esto a nadie. Ni a mi jefe, ni a mis compañeros del turno diurno. Me da vergüenza. Me da miedo que piensen que estoy perdiendo el juicio. Pero cada vez que reviso las cámaras siento que algo no encaja, que el edificio guarda un silencio distinto, más pesado. Y lo peor es que anoche volvió a aparecer. Esta vez no solo lo vi entrar, esta vez decidí no quitarle los ojos de encima, porque algo dentro de mí me dijo que si lo dejaba desaparecer otra vez, ya no iba a poder seguir fingiendo que todo era producto de mi imaginación. Esta vez no solo lo vi entrar, esta vez decidí no quitarle los ojos de encima, porque algo dentro de mí me dijo que si lo dejaba desaparecer otra vez, ya no iba a poder seguir fingiendo que todo era producto de mi imaginación. Eran casi las 4 de la mañana cuando apareció en la cámara del acceso principal. Sentí ese mismo vacío en el estómago, pero esta vez no me moví. No parpadeé casi. Lo vi cruzar la puerta sin que el lector magnético marcara nada. Vi cómo daba esos pasos tranquilos hacia el lobby. Cambié de cámara antes de que saliera del cuadro anticipándome. Y ahí empezó lo que todavía hoy me cuesta explicar. En la cámara del lobby lo vi caminar hacia los ascensores. Pero al mismo tiempo en la pantalla pequeña que muestra el pasillo del piso 10, algo se movió. Al principio pensé que era otro residente. Pero cuando amplié la imagen sentí que me faltaba el aire. Era él. La misma chaqueta. La misma postura. Caminando por el pasillo del piso 10. Miré de nuevo la cámara del lobby. Ahí seguía frente al ascensor, esperando como cualquier persona normal. Volví al piso 10. Ahí también estaba avanzando hacia el fondo del pasillo. Me quedé helado. Mi cabeza intentaba buscar una explicación técnica. Retraso en la transmisión. Grabaciones mezcladas. Algún tipo de error del sistema. Pero el reloj digital en cada cámara marcaba la misma hora, el mismo segundo. No era una grabación antigua. Estaba pasando en tiempo real. Sentí que me sudaban las manos. Me limpié en el pantalón sin darme cuenta. Volví a revisar todas las pantallas como si así pudiera romper la ilusión. En el lobby, el hombre entró al ascensor. Vi cerrarse la puerta. En el piso 10, al mismo tiempo, la figura llegó hasta el final del pasillo y se detuvo frente al departamento 1004. Ese departamento había quedado vacío hacía 2 días. El ascensor marcó que subía. Piso 2. Piso 5. Piso 8. Piso 10. Yo ya estaba de pie con el corazón golpeándome el pecho. Sentí que si me quedaba mirando las pantallas me iba a desmayar. Salí de la sala de control y corrí hacia el ascensor del primer piso. Mientras esperaba que bajara, miraba el indicador con una ansiedad que nunca había sentido en este trabajo. Cuando se abrió la puerta, estaba vacío. Subí igual. No sé por qué. Tal vez quería demostrarme que todo tenía una explicación lógica. Tal vez quería enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Mientras el ascensor subía, sentía las piernas débiles. Me repetía, es un fallo. Es un fallo. Es un fallo. Cuando llegué al piso 10, el pasillo estaba en silencio. Las luces blancas, frías como siempre.
Caminé hasta el 1004. La puerta estaba cerrada. Nadie afuera. Me acerqué y apoyé la oreja contra la madera. Nada. Ni un ruido. Volví a la sala de control casi corriendo. Las cámaras seguían mostrando pasillos vacíos. Ni rastro del hombre en el piso 10. Ni en el lobby. Ni en ninguna parte. Revisé la grabación inmediatamente. Y ahí fue cuando algo me hizo sentir peor que miedo, me hizo sentir que estaba perdiendo el control. En la repetición solo aparecía una figura. Solo una. En el registro quedaba el hombre entrando al lobby, esperando el ascensor y subiendo. No había ninguna imagen de él en el piso 10 al mismo tiempo. Esa parte simplemente no existía en la grabación. Me quedé mirando la pantalla, retrocediendo y avanzando el vídeo una y otra vez. Yo lo había visto. Estoy seguro de que lo vi. No fue un reflejo, no fue una sombra. Lo vi claramente en dos lugares distintos. Me senté y me agarré la cabeza con las manos. Empecé a preguntarme cosas que nunca pensé que me preguntaría. ¿Estoy durmiendo mal? Sí. ¿Estoy estresado? También. ¿Podría estar imaginando cosas? No lo sé. Esa duda fue la que más me golpeó. Intenté respirar profundo, pero sentía que el aire no me alcanzaba. Pensé en llamar a alguien, pero, ¿qué iba a decir? Creo que vi a un hombre duplicarse en las cámaras, y ahora la grabación dice que no pasó. Me iban a sacar del turno de inmediato. Esa misma mañana antes de irme, revisé el libro de residentes. El 1004 seguía oficialmente vacío. Sin nuevo contrato, sin registro de visita. 2 días después, el departamento 1004 dejó de figurar como disponible en el sistema interno. Sin aviso. Sin correo de administración. Simplemente cambió su estado a ocupado. Nadie entró con contrato. Nadie pidió llaves. Yo no entregué ninguna copia. Ahí fue cuando dejé de pensar que eran coincidencias. Empecé a revisar meses anteriores. Horas de grabaciones antiguas, turno tras turno, buscando la figura de ese hombre. Y la encontré más veces de las que quería admitir. Siempre igual. Entraba. Desaparecía. Y días después, alguien se iba. Mi cabeza ya no descansaba ni fuera del trabajo. Soñaba con pasillos vacíos y puertas cerradas. Me despertaba pensando en relojes digitales marcando la misma hora en 2 pantallas distintas. Empecé a evitar mirar mi propio reflejo en los monitores por miedo a ver algo detrás de mí. Y anoche, mientras revisaba grabaciones viejas, encontré algo que no estaba preparado para ver, algo que me hizo entender que esto ya no se trataba solo de un hombre extraño entrando al edificio, sino de algo que me involucraba directamente a mí. Y anoche, mientras revisaba grabaciones viejas, encontré algo que no estaba preparado para ver, algo que me hizo entender que esto ya no se trataba solo de un hombre extraño entrando al edificio, sino de algo que me involucraba directamente a mí. Estaba adelantando vídeos de hace casi 2 años, más por obsesión que por otra cosa. Ya no lo hacía solo por curiosidad, lo hacía porque necesitaba demostrarme que todo tenía una lógica. Eran las 5 de la mañana y el turno estaba por terminar. Tenía los ojos ardiendo, la espalda tensa. En una de esas grabaciones antiguas vi movimiento en el lobby. Pensé que sería cualquier residente antiguo. Pero cuando amplié la imagen sentí que se me congelaba el cuerpo. Era él. La misma chaqueta oscura. La misma forma de caminar. Pero la fecha en la esquina de la pantalla marcaba un día que yo conocía demasiado bien. Era el 14 de agosto de hace 2 años. El día en que yo casi pierdo la vida. Esa madrugada hubo un incendio pequeño en la sala eléctrica del subterráneo. Yo estaba de turno. Bajé solo sin esperar a bomberos porque pensé que podía controlarlo con el extintor. Fui imprudente, lo sé. Siempre me lo he reprochado. Hubo una explosión chica, una descarga. Recuerdo el ruido, el humo, y después nada claro. Desperté en la ambulancia. Me dijeron que tuve una conmoción fuerte y que por minutos mi pulso fue casi inexistente. Te nos fuiste y volviste, me dijo un paramédico después, medio en broma. Yo nunca le di demasiada importancia.
Pensé que exageraban. Pero en la grabación de esa fecha, minutos antes del incendio, ahí estaba ese hombre entrando al edificio. Sentí que me temblaban las manos. Retrocedí el vídeo varias veces. Lo vi cruzar la puerta sin activar el lector. Lo vi avanzar hacia el pasillo que da al subterráneo. Exactamente hacia la zona donde después empezó el incendio. Lo seguí cuadro por cuadro hasta que desapareció cerca de la sala eléctrica. En la siguiente cámara, la del subterráneo, aparezco yo. Caminando hacia la misma zona, con el uniforme, revisando algo en el celular. 2 minutos después, se ve el destello de la explosión. Luego humo. Luego caos. Pero no se vuelve a ver a ese hombre salir. Me quedé mirando la pantalla sin poder pestañear. Sentí una presión horrible en el pecho. Empecé a unir cosas que nunca había querido unir. Cada vez que él aparece, algo cambia. Alguien se va. Un departamento se ocupa sin explicación. Y la primera vez que aparece en registros, coincide con la noche en que casi muero. No lo podía creer. Literalmente susurré no frente al monitor como si alguien me estuviera escuchando. Intenté encontrar otra explicación. Tal vez la fecha estaba mal configurada. Tal vez el sistema había mezclado archivos. Revisé otras cámaras de esa misma noche. En todas aparece el incendio. En todas estoy yo entrando al subterráneo. Y en 2 de ellas, antes de que yo baje, aparece él. Como si me hubiera precedido. Sentí náuseas. Me levanté y fui al baño de la garita. Me miré al espejo y me vi pálido con ojeras profundas. Me eché agua en la cara. Me repetía que no sacara conclusiones absurdas. Que una cosa no implicaba la otra. Pero había algo que no me dejaba en paz. Después de ese accidente yo cambié. Nunca se lo dije a nadie, pero desde esa noche empecé a sentirme distinto. Más distante. Como si algunas cosas no me importaran igual. Perdí la relación que tenía en ese tiempo, me volví más aislado. Siempre pensé que era por el susto, por el trauma. Ahora no estoy tan seguro. Volví a la sala y seguí revisando. Busqué registros médicos en mi correo antiguo, fechas, informes. Todo cuadraba. El día que ese hombre aparece por primera vez en el sistema es el mismo día en que mi corazón casi se detuvo. Y hay algo más que me hizo sentir que el piso se movía bajo mis pies. En una de las cámaras del subterráneo, justo después de la explosión, cuando el humo empieza a disiparse un poco, se alcanza a ver una silueta inclinada sobre mí en el suelo. No es clara. Es borrosa. Pero no es un bombero. No lleva casco ni equipo. Es una figura oscura, de pie junto a mi cuerpo. Amplié la imagen todo lo que pude. La resolución no es buena. Pero la postura es la misma. Hombros rectos. Cabeza levemente inclinada. Como si me estuviera observando. No recuerdo a nadie ahí antes de que llegaran los equipos de emergencia. Según el informe, estuve solo hasta que los vecinos llamaron a bomberos por el humo. Entonces, ¿quién estaba junto a mí en esa grabación? Leí el informe del accidente otra vez desde el archivo digital. Paciente encontrado inconsciente. No menciona a ningún tercero en la zona. Me quedé helado. Sentí rabia, miedo, confusión, todo junto. Por primera vez pensé algo que me dio más terror que cualquier teoría paranormal. ¿Y si ese hombre no es alguien que entra al edificio, sino alguien que aparece cuando algo va a pasar? Y lo peor de todo es que mientras miraba esa silueta junto a mi cuerpo inconsciente, tuve una sensación imposible de ignorar, una sensación de reconocimiento. Como si no estuviera viendo a un extraño. Como si de alguna forma que todavía no logro aceptar, me estuviera viendo a mí mismo desde afuera, y esa idea fue la que terminó de romper todo lo que creía entender. Como si de alguna forma que todavía no logro aceptar, me estuviera viendo a mí mismo desde afuera, y esa idea fue la que terminó de romper todo lo que creía entender. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa imagen congelada. Sentí que algo dentro de mí se partía en 2. Una parte intentaba sostener la lógica, decirme que estaba proyectando, que mi cabeza estaba buscando patrones donde no los había. La otra parte ya había decidido que eso era yo. Me empecé a reír nerviosamente.
Una risa fea, forzada. Me escuché solo en la sala de control y me dio vergüenza, pero no podía parar. Te estás volviendo loco, me dije en voz alta. Lo repetí varias veces, como si al decirlo pudiera quitarle peso a lo que estaba viendo. Volví a reproducir el momento de la explosión. Ahí estoy yo cayendo. Humo. Chispas. Y luego esa silueta inclinándose sobre mi cuerpo. No hace nada visible. No intenta apagar el fuego. Solo está ahí. Observando. Sentí que no podía respirar. Me aflojé el cuello del uniforme porque me estaba ahogando. Abrí la puerta de la garita para que entrara aire, aunque afuera hacía frío. Necesitaba sentir algo real, físico. Y en medio de ese descontrol tomé una decisión impulsiva. Agarré las llaves maestras y bajé al subterráneo otra vez. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez una grieta en la pared, una cámara oculta, algo que me dijera que todo era un montaje. Caminé hasta la sala eléctrica donde ocurrió el incendio. Todavía quedan marcas oscuras en el techo, restos de lo que pasó esa noche. Me quedé parado en el mismo punto donde, según la grabación, caí al suelo. Cerré los ojos e intenté recordar algo más. Algún detalle. Una sensación. Y lo único que vino fue un vacío raro, como si ese fragmento de mi vida no me perteneciera del todo. Me dio rabia. Una rabia que no sabía hacia quién dirigir. Golpeé la pared con el puño. No muy fuerte, pero lo suficiente para sentir dolor. Necesitaba que algo doliera de manera simple, entendible. Subí de nuevo a la garita con la respiración acelerada. Me senté y sin pensarlo demasiado, llamé al administrador del edificio. Eran casi las 6 de la mañana. Contestó con voz dormida y molesta. Le dije que necesitaba hablar con el urgente, que había irregularidades graves en las cámaras antiguas. Mientras hablaba, me escuchaba a mí mismo sonar alterado. Él me pidió que me calmara, que lo conversáramos en horario laboral. Me dijo que probablemente era un error técnico, que no sacara conclusiones raras. Esa palabra me dolió, raras. Le respondí más fuerte de lo que debía. Le dije que alguien había estado en el subterráneo antes del incendio y que no aparecía en ningún informe. Hubo un silencio incómodo. Luego me dijo algo que me dejó frío: en el informe oficial tú estabas solo. No inventes cosas que pueden traerte problemas. Inventes cosas. Sentí que me hervía la sangre. Le corté sin despedirme. Sé que fue impulsivo. Sé que probablemente me metí en un problema laboral. Pero en ese momento no podía soportar que insinuara que estaba imaginando todo. Me quedé sentado mirando las pantallas, temblando. Me llevé las manos a la cara y sin darme cuenta, empecé a llorar. No fue un llanto elegante ni silencioso. Fue de esos que salen con rabia y miedo mezclados. Me quebré ahí mismo, solo, rodeado de monitores. Pensé en renunciar. De verdad lo pensé. Irme, no volver más, fingir que nada de esto existió. Pero una parte de mí sabía que aunque me fuera del edificio, no iba a poder irme de lo que había visto. Entonces hice algo que todavía no sé si fue correcto. Busqué en el archivo de personal mi expediente médico interno, el que registraron después del accidente. Lo abrí esperando encontrar cualquier detalle que contradijera mis recuerdos. Y ahí, entre líneas técnicas, leí una frase que me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies: paciente presenta breves episodios de disociación posteriores al trauma. Se recomienda seguimiento psicológico. Nunca fui a ese seguimiento. Nunca me lo tomé en serio. Leí esa frase una y otra vez. Disociación. Separación de la realidad. ¿Y si todo lo que estaba viendo era mi mente repitiendo algo que no resolví hace 2 años? ¿Y si esa figura era solo una construcción mía, una forma de explicar lo que pasó? Pero entonces recordé las mudanzas. Los departamentos que se ocupan sin contrato. Las cámaras mostrando cosas que luego desaparecen del registro. No todo puede ser mi cabeza, ¿o sí? Me levanté y apagué todas las pantallas menos una. Dejé congelada la imagen de la silueta junto a mi cuerpo inconsciente. Me quedé mirándola hasta que terminó el turno. Y mientras esperaba que llegara el guardia del día,
Supe que ya no podía seguir actuando como si esto fuera solo una anomalía técnica o un problema psicológico. Porque si esa figura soy yo, entonces hay algo en este edificio que no solo me observa, sino que me necesita aquí, y eso es lo que más miedo me da enfrentar en lo que viene. Porque si esa figura soy yo, entonces hay algo en este edificio que no solo me observa, sino que me necesita aquí, y eso es lo que más miedo me da enfrentar en lo que viene. Después de ese turno no volví a ser el mismo. Entregué el puesto al guardia del día intentando parecer normal, pero sé que me notó raro. Me preguntó si estaba enfermo porque tenía la cara pálida. Le dije que no había dormido bien. Fue lo único que pude decir sin que la voz me temblara. Llegué a mi departamento y no pude dormir. Cerré las cortinas, me acosté, apagué el celular. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen congelada de esa silueta inclinada sobre mí. Intenté convencerme de que era el humo deformando la figura, que mi mente completaba el resto. Pero cuanto más lo pensaba, más clara la veía. Pasaron 2 días así. Sin dormir más de 1 hora seguida. Me levantaba sobresaltado con la sensación de que alguien estaba parado al lado de mi cama. Encendía la luz y no había nadie. Me daba vergüenza sentir ese miedo con 35 años, pero no podía evitarlo. El administrador me llamó al tercer día. Me dijo que había revisado el sistema y que no encontró ninguna anomalía. Que era importante que yo mantuviera la calma y no generara rumores. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Rumores. Como si yo estuviera inventando historias para entretenerme. No le discutí esta vez. Me limité a decir que entendía. Pero después de colgar me quedé mirando el teléfono con una mezcla de rabia y resignación. Sentí que estaba solo en esto. Nadie me llamaba para preguntarme cómo estaba. Nadie parecía notar que algo no cuadraba en el edificio. Volví al turno esa misma noche porque no puedo darme el lujo de faltar. Necesito el sueldo. Entré a la sala de control con una sensación rara, como si estuviera entrando a un lugar que ya no me pertenecía del todo. Me senté frente a las pantallas y por primera vez en años, sentí miedo real de mirarlas. Las primeras horas no pasó nada. Todo tranquilo. Demasiado tranquilo. El silencio era pesado. Cada ruido del edificio me hacía saltar. Me sorprendí mirando mi propio reflejo en el monitor más oscuro, buscando alguna diferencia en mi cara, algo que me confirmara que sigo siendo yo. A mitad del turno recibí un correo interno. El departamento 512 quedaba desocupado de inmediato por situaciones personales. Ese departamento estaba habitado por un hombre mayor que siempre bajaba a conversar conmigo cuando sacaba la basura de madrugada. La noche anterior lo había visto en las cámaras entrando con bolsas del supermercado. No hubo camión de mudanza. No hubo aviso previo. Sentí ese frío en el estómago otra vez. Abrí la libreta donde anotaba fechas. No quería hacerlo, pero lo hice. 3 noches antes había vuelto a ver al hombre en las cámaras, esta vez reflejado brevemente en el vidrio del ascensor mientras yo estaba solo en la cabina. En ese momento pensé que era mi imaginación. Ahora el 512 estaba vacío. No sabía qué hacer después de eso. Me quedé mirando la pantalla del pasillo del 5º piso durante minutos largos, esperando que apareciera algo más. No apareció nada. Solo el pasillo iluminado, vacío. Empecé a preguntarme si tal vez yo era el punto en común. Si desde el accidente algo se quedó conmigo y no con el edificio. Esa idea me dio más angustia que cualquier otra cosa. Porque si el problema soy yo, no hay turno que termine ni edificio del que pueda salir. Pensé en ir a un psicólogo. De verdad lo pensé. Pero también pensé en lo que diría si me preguntan por qué quiero una licencia. ¿Qué explico? ¿Que veo a alguien que podría ser yo mismo entrando a lugares donde pasan cosas raras? Suena absurdo incluso mientras lo escribo. Mi rutina empezó a desarmarse. Dejé de ir al gimnasio. Dejé de contestar mensajes. Mi ex me escribió para preguntarme si estaba bien porque me notaba distante. No supe qué responderle. ¿Cómo le explico que no estoy seguro ni de lo que veo en una pantalla? El silencio fue peor que cualquier grito. Nadie confrontaba nada. Nadie parecía notar las mudanzas extrañas.
Todo seguía funcionando como si nada. Los ascensores subían y bajaban, los residentes nuevos llegaban con cajas, la administración enviaba correos formales. Y yo ahí sentado frente a las cámaras, sintiendo que cada noche estoy más cerca de algo que no entiendo. Anoche pasó algo pequeño, casi insignificante, pero que me dejó inquieto otra vez. Mientras hacía una ronda por el primer piso, vi mi reflejo en el vidrio de la puerta principal. Por un segundo juraría que el reflejo no se movió exactamente igual que yo. Fue mínimo, un desfase apenas perceptible. Parpadeé y todo volvió a la normalidad. Me quedé quieto, respirando hondo, tratando de no dejar que la mente se fuera por el peor camino. Me repetí que el cansancio puede hacer cosas raras. Que el cerebro juega trucos. Pero mientras volvía a la sala de control, entendí algo que me pesa cada vez más. Ya no sé si estoy investigando al edificio, o si el edificio me está mostrando algo que siempre estuvo ahí y yo recién ahora me estoy atreviendo a mirar, y esa duda es la que me tiene al borde de aceptar algo que todavía no sé si quiero aceptar en lo que viene. Pero mientras volvía a la sala de control, entendí algo que me pesa cada vez más. Ya no sé si estoy investigando al edificio, o si el edificio me está mostrando algo que siempre estuvo ahí y yo recién ahora me estoy atreviendo a mirar, y esa duda es la que me tiene al borde de aceptar algo que todavía no sé si quiero aceptar en lo que viene. Desde esa noche empecé a mirarme distinto. No hablo solo del reflejo en los vidrios o en las pantallas. Me refiero a cómo me siento cuando estoy solo, cuando no hay cámaras ni pasillos iluminados. Hay momentos en que me siento exactamente igual que antes del accidente, pero hay otros en que me noto distante, como si estuviera observando mi propia vida desde un pequeño paso atrás. A veces pienso que si hubiera esperado a los bomberos aquella madrugada, si no hubiera bajado solo a la sala eléctrica, nada de esto estaría pasando. Me repito esa escena como si pudiera cambiarla. Pero la verdad es que siempre he sido así, impulsivo cuando siento que tengo que hacer algo. No sé si eso me salvó o me condenó. He intentado recordar qué sentí justo antes de perder el conocimiento ese día. No el ruido, no el humo, sino la sensación exacta. Y lo único que aparece es una especie de calma rara. Como si por un segundo todo se hubiera quedado en silencio absoluto. No sé si eso es normal cuando uno está a punto de desmayarse o si significa algo más. Tampoco sé si quiero saberlo. Con el tiempo entendí algo que en ese momento no quería ver. Desde el accidente empecé a desconectarme de la gente. Me alejé de mi pareja, de mis amigos. Siempre dije que era por el trabajo nocturno, por el cansancio. Ahora me pregunto si en realidad sentía que no encajaba del todo, como si una parte de mí se hubiera quedado en ese subterráneo. No sé si merecía lo que me pasó. Tampoco sé si fui inocente. Fui imprudente, eso es claro. Pero cada vez que veo a ese hombre en las grabaciones, cuando aparece, siento algo que no es solo miedo. Es familiaridad. Y eso me asusta más que cualquier teoría sobrenatural. He pensado mucho en las personas que se fueron del edificio. En el 903, el 1201, el 512. A veces me pregunto si ellos también vieron algo. Si sintieron esa misma incomodidad que yo sentí antes de empezar a unir las fechas. O si simplemente sus vidas siguieron en otro lugar y yo soy el único que se quedó atrapado en esta especie de bucle. He cambiado desde entonces, eso es evidente. Duermo peor. Desconfío más de lo que veo. Me sorprendo analizando detalles mínimos, como si cualquier gesto pudiera revelar algo oculto. No estoy seguro de si ese cambio fue para bien. Tal vez me volvió más consciente. Tal vez solo me volvió más paranoico. Hay noches en que me digo que todo tiene una explicación médica. Que la disociación puede hacer que uno proyecte cosas. Que el cerebro es capaz de construir realidades convincentes cuando intenta protegerse de un trauma. Me aferro a esa idea porque es la única que me permite seguir trabajando. Pero después recuerdo algo muy simple y muy concreto, las mudanzas. Los cambios en el sistema. Los registros que desaparecen. Eso no lo puede inventar mi cabeza, ¿o sí? A veces dudo incluso de mis propios recuerdos. Y esa duda constante desgasta. Me he sorprendido hablando solo en la garita, preguntándome en voz baja qué quiere de mí esa figura. Y al mismo tiempo me siento ridículo por formular esa pregunta.
Porque si todo esto es producto de mi mente, entonces el único que quiere algo de mí soy yo mismo. También he pensado en renunciar. En empezar de cero en otro trabajo, en otro barrio. Pero algo me frena. No es solo el sueldo. Es una sensación difícil de explicar, como si irme sin entender lo que pasó fuera dejar una historia incompleta. Como si hubiera algo que todavía no termina. A veces miro la cámara del subterráneo, y me quedo esperando que vuelva a aparecer justo en el lugar donde caí. Y en el fondo me pregunto qué haría si lo tuviera frente a frente. ¿Le hablaría? ¿Saldría corriendo? ¿Me quedaría paralizado? No sé en qué momento pasé de querer pruebas a querer respuestas. Y tal vez nunca las tenga claras. Lo único que sé es que ya no puedo seguir ignorando lo que siento cada vez que las pantallas muestran ese pasillo vacío donde empezó todo. Anoche, mientras terminaba mi turno, tomé una decisión silenciosa que todavía no le he contado a nadie. No sé si es valiente o imprudente. Solo sé que necesito enfrentar esto de una forma distinta. Porque si sigo esperando a que algo cambie por sí solo, voy a terminar perdiéndome en mis propias dudas. Y lo que decidí hacer esta próxima madrugada es algo que puede aclararlo todo, o terminar de confirmarme que hay cosas que nunca debí haber intentado entender. Y lo que decidí hacer esta próxima madrugada es algo que puede aclararlo todo, o terminar de confirmarme que hay cosas que nunca debí haber intentado entender. Esa noche llegué al turno antes de la hora. No saludé a nadie más de lo necesario. Sentía una mezcla rara de miedo y determinación, como cuando uno sabe que va a escuchar algo que no quiere, pero igual marca el número. Me senté frente a las cámaras y respiré hondo. No iba a esperar a que apareciera en una pantalla. Esta vez iba a buscarlo yo. Cerca de las 3:15 de la mañana, cuando el edificio estaba en ese silencio espeso que ya conozco de memoria, apagué la mayoría de los monitores. Dejé solo encendida la cámara del subterráneo, la que apunta a la sala eléctrica. Me quedé mirándola fijo. El mismo ángulo donde, hace 2 años, mi cuerpo cayó al suelo. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Y entonces lo vi. No entrando por la puerta principal. No cruzando el lobby. Lo vi directamente en el subterráneo, parado frente a la sala eléctrica. Inmóvil. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo. No pensé. Me levanté y bajé. Mientras caminaba por las escaleras, me repetía que si no había nadie al llegar, iba a pedir ayuda profesional. Que eso sería la prueba final de que mi cabeza estaba jugando conmigo. Pero si estaba ahí, no sabía qué iba a hacer. Cuando llegué al subterráneo, lo vi. No en una pantalla. Frente a mí. Parado a unos metros de la puerta quemada de la sala eléctrica. La misma chaqueta oscura. La misma postura recta. La cara, era la mía. No idéntica como un espejo perfecto, pero lo suficiente para que no pudiera negarlo. Era como verme con 2 años más de cansancio encima. Me quedé helado. No podía respirar. Sentí que las piernas no me respondían. No habló. No hizo ningún gesto extraño. Solo me miró. Y en esa mirada no había amenaza. Tampoco compasión. Era algo más neutro, más frío. Como si estuviera evaluándome. No sé cuánto tiempo pasamos así. Tal vez segundos. Tal vez más. Lo primero que me salió fue una pregunta absurda: ¿qué quieres? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Él no respondió. Pero dio un paso hacia la sala eléctrica y luego me miró de nuevo. En ese momento entendí algo que me golpeó más fuerte que cualquier susto. No estaba ahí para llevarse a nadie. No estaba ahí antes de cada mudanza. Siempre aparecía antes de un cambio. Antes de que algo terminara. Antes del incendio. Antes de que yo casi muriera. Antes de que los departamentos quedaran vacíos. Era como una señal de ruptura. Sentí un vértigo extraño. Como si el suelo no fuera firme. Pensé en todas las veces que quise irme del edificio, en todas las veces que me quedé por miedo o por costumbre. Pensé en cómo mi vida se había estancado después del accidente, como si me hubiera quedado congelado en ese momento. Y ahí, frente a esa versión de mí, entendí que tal vez el único que seguía atrapado era yo.
Di un paso hacia la sala eléctrica. Me temblaban las manos, pero avancé igual. Cuando parpadeé, él ya no estaba. El espacio quedó vacío. Solo la puerta marcada por el fuego y el olor leve a polvo. No hubo explosión. No hubo luces raras. Solo silencio. Me apoyé en la pared y me dejé caer al suelo. No lloré. No grité. Solo respiré como si hubiera estado conteniendo el aire durante 2 años. Esa misma semana pedí vacaciones. Después renuncié. No di explicaciones largas. Dije que necesitaba un cambio. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que esa palabra tenía sentido. Desde que me fui no he vuelto a ver al hombre. No en cámaras, no en reflejos. A veces, muy de vez en cuando paso frente a un vidrio oscuro de noche, me observo con atención. Busco algún desfase. Hasta ahora no lo he vuelto a notar. No sé si lo que vi fue producto de un trauma que nunca traté. No sé si mi mente creó una figura para obligarme a enfrentar algo que llevaba años evitando. Tampoco sé si en ese edificio pasa algo que nadie quiere reconocer. Lo único que sé es que aquella madrugada entendí que había estado viviendo como si ya hubiera terminado algo importante y no me hubiera dado cuenta. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Tal vez no necesito hacerlo. Tal vez lo único que me quedó fue aceptar que estuve al borde de perderme, y que esa imagen, real o no, me empujó a salir antes de quedarme vacío como esos departamentos. Y aunque intento seguir adelante, hay noches en que despierto a las 3:17 de la mañana, con la sensación de que alguien me está mirando, y todavía no sé si es el recuerdo de lo que vi, o si es la parte de mí que nunca volvió del todo de ese subterráneo.